quiero en relación con la realidad, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo justificamos? Todavía no lo tengo claro, ni lo sé justificar, pero ¿por qué aparece el hombre? Bueno, pues el hombre es especial, tenemos dos opciones, o es accidental o es consecuencia de algo, ¿no? Estoy abierto a ambas, pero estoy utilizando una terminología muy propia de nuestra cultura. Si estuviera en la India, pues utilizaría otro en el mundo musulmán, pero he querido utilizar la tradición religiosa más extendida que tenemos el cristianismo. Nos define como cumbre de la creación, pero no en el sentido antropológico, sino como conciencia de la creación, como ser que es capaz de percibir el universo, su belleza y su posible significado. Tiene el mandato que daría el biocentrismo: tú tienes que cuidar la tierra, pero al mismo tiempo tú tienes que cuidarla porque tú y la tierra tenéis un destino que va más allá de lo que tú te puedas dar. Por lo tanto, tienes esto es lo que yo llamo la visión teocéntrica, que a mi juicio, y entiendo que esto es un postulado muy atrevido, pero yo he venido aquí a contar aquello que yo he descubierto. Yo soy un tío que ha llegado, vamos, al teocentrismo de posiciones, algún día hablaremos, curiosas, pero que no tenían mucho que ver, ¿no? Pero sí me parece que una visión de algo que te viene de fuera, pues a una de las perspectivas antropocéntricas y biocéntricas que responde, y amplía la perspectiva de decir: señores, tenemos que conservar este planeta porque compartimos origen y destino según la naturaleza de cada uno, y eso solo podemos vivir desde la solidaridad, ¿no? Y vuelvo a ponerlo en unos términos muy de nuestra cultura: es la capacidad de mirar a toda la realidad en un destino común en función de algo que no nos damos nosotros, ¿no? Que es lo que en el cristianismo se llama dar gloria a su creador. Entonces, bueno, la solidaridad me parece que es el sustento de la sostenibilidad. ¿Por qué? Yo pienso, por ejemplo, si se diera el caso, yo estoy casado con María Ángeles y le pregunto muchas veces a mis alumnos: bueno, ¿mi matrimonio es sostenible? Vaya pregunta más simple, ¿no? Yo digo los datos. Mi mujer trae mucho dinero a casa y yo cocino muy bien. Esto es una premisa muy fuerte. Pero si ella trae mucho dinero y yo cocino bien, mi matrimonio es sostenible. Entonces, sobre todo en Inglaterra, me dice: bueno, va a depender de cuánto dinero te trae ella, ¿no? Y otro decía: bueno, y también de cómo cocinas tú, ¿ves? Entonces, yo entiendo que todo nuestro sentido de sostenibilidad actual se basa en la reciprocidad de las utilidades. Vamos a utilizar la naturaleza para que... Pero si yo soy capaz de entender la unidad de destino que tengo con mi mujer, estamos metidos en el mismo barco, que me interesa su destino a lo largo de toda su vida, tanto como el mío, y que además yo no me entiendo sin la relación con ella. Entonces me doy cuenta que cuando yo dejo de cocinar bien, mi mujer me sostiene, y cuando ella deja de traer dinero a casa, yo la sostengo, porque la solidaridad, a mi juicio, es una virtud mucho mayor que la sostenibilidad. Es una razón que va más allá de la utilidad y que por lo tanto sustenta nuestra... En un momento que si cocino fatal me dirá mi mujer: oye, vete a un curso de cocina porque me vas a matar. Pero probablemente eso es más sostenible a que se busque otro cocinero de Masterchef y me deje a mí. Por eso creo que me atrevo a dar este postulado, porque me parece que tiene unas consecuencias más potentes que lo que estamos viendo en los actuales paradigmas. Y todo eso genera una actitud moral, que es lo que yo llamo el cuidado. Al final uno se da cuenta que en la naturaleza del ser humano está escrito el cuidar las cosas que amas, sean humanas o no. La última... Bien, pues en 5 minutos quisiera hablar toda esta riqueza, porque el hecho de que yo haya llegado a mi propia conclusión lo hago con honestidad intelectual, pero no quiere decir en absoluto que no tenga una enorme admiración y veneración por todos los autores, porque como veremos, sus consecuencias sociales han sido muy fecundas, ¿no? Si empezamos hablando del antropocentrismo fuerte, pues tenemos movimientos como la justicia ambiental, ¿no? El NIMBY, Not in My Backyard. ¿Por qué los pobres nos tenemos que comer la porquería de los ricos? Esto es una cosa absolutamente antropocéntrica, pero es muy real, ¿no? La justicia ambiental es un tratamiento justo, verdaderamente es una cosa humana, es de justicia humana. Yo no quiero que por ser pobre me cobra lo de otros, me coma lo de otros. Esta justicia ambiental también se puede reclamar a nivel planetario, porque los pobres del Golfo de Guinea se tienen que comer nuestros residuos atómicos, ¿no? Pues no es justo, pero es un planteamiento
fundamentalmente antropocéntrico, ¿no? Otro tema fundamental es el tema de los derechos de propiedad. Las tribus indígenas muchas veces no son propietarias de sus tierras, son propietarias. Me pasó en Sierra Leona que me decía un ministro, dice, no te preocupes, dice que aquí todas las tierras son públicas. Lo público es el Estado y el Estado soy yo. Si es necesario hacer inversiones extranjeras, mandaré al ministro del Ejército para que desaloje a los indígenas y podamos hacer que el país progrese. Y bueno, pues hoy en día, desde el 92, las tribus indígenas han empezado a tener cada vez más relevancia y se empiezan a reconocer sus territorios, pero esto vuelve a ser una cuestión antropocéntrica. También podríamos hablar mucho de Paul Ehrlich, pero es una cuestión antropocéntrica. O dejamos de crecer o moriremos, pero no hay una consideración hacia el planeta. Movimientos relacionados con antropocentrismo más débil, pues podríamos hablar, por ejemplo, del maravilloso libro Small is Beautiful de Shoemaker, de lo pequeño es hermoso, hacer las cosas en escala humana, de todo lo que representa el budismo aplicado en Gandhi, el sufrir por todo ser viviente, pero al mismo tiempo tener una conciencia de la dignidad humana, el volver al agrarismo en la India, donde no es necesario que todos, como decía Gandhi, no es necesario que todos consumamos como los ingleses para ser felices, hay suficiente en el mundo para las necesidades de todos, pero no para la avaricia de cualquiera. Podríamos hablar de todo el movimiento chicha, del cinturón verde africano, donde Wangari Maathai pues puso a miles de mujeres a reforestar, pero no era una conciencia ecológica, es que si no reforestaban no había agua y las mujeres no alimentaban a sus hijos, ¿no? También podríamos hablar de, quizá ya una postura casi un poquito más biocéntrica, de todo lo que es el ecofeminismo, movimiento que ve una conexión entre la explotación y degradación del mundo natural y la opresión de las mujeres. Pues esto a lo mejor lo hemos perdido porque somos más iguales en Occidente, pero cuando uno va a una zona más que no viene el modernismo, o por pobre o por tribal, el papel de los hombres es muy diferente al de las mujeres. La mujer es más hogareña, que a mí me pasa con la mía, y cada vez que pierdo algo, digo, oye, María Ángeles, ¿sabes dónde está el cinturón? Y ella, como una mujer postmoderna, me dice, pero es tu cinturón, búscatelo tú, tío. Esto probablemente, ¿dónde están las cosas? El cuidado de los cacharros, en fin, la relación que cuida pues siempre ha sido más femenina, y la relación de domino y tal pues ha sido más masculina, y pues ese feminismo y es aplicar la virtud de la mujer y del cuidado a la relación con la naturaleza. Nos apropiamos de la agricultura como de la reproducción. Entonces, el ecofeminismo genera la sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, bien, unido a todo esto, también entre ese antropocentrismo y feminismo, pues estaría también el ecofeminismo de Vandana Shiva, un ecofeminismo muy ligado a la defensa de la genética natural. Vandana Shiva empieza siendo ambientalista en defensa de la mujer, de ecofeminista, y acaba siendo la gran líder del movimiento que lucha contra los transgénicos, sobre todo porque ve que los transgénicos llevan a la gente a la miseria. Eso puede ser un cierto antropocentrismo, ¿no? Nos cargamos la ley natural, o digamos el ritmo natural de la evolución genética, y empezamos a hacer fresas con interior de kiwi, como salían, tal, y eso es una salvajada que genera más pobreza. Su filosofía es fomentar el compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista, la democracia, y luego en general todo lo que es el movimiento de tener en cuenta que la mujer es la mujer y los niños, sobre todo la mujer, es la que habitualmente carga con el peso del subdesarrollo y de la miseria. En el mundo del agrarismo, la vuelta a la naturaleza de Wendell Berry, un gran autor muy leído en Estados Unidos, donde viene a decir que uno de los problemas es que nos hemos olvidado del mundo agrario, nos hemos ido a la ciudad, un debate que teníamos ayer, y que necesitamos volver a las granjas. Los cultivadores de la tierra son los ciudadanos más vigorosos, los más independientes, los más virtuosos, están atados a su país y casados a su libertad e intereses por los lazos más duraderos. Volver al campo, ¿no? Pues es otra figura conservacionista, antropocéntrica. Otra muy bonita, a mí me encanta esto, tienen que leerlo a Richard Louv, el síndrome, el Nature Deficit Disorder. Es decir, que uno de nuestros problemas culturales es que los niños han perdido el sentido de realidad, de conexión, de asombro, porque han dejado de estar en la naturaleza. Alguien decía que alguien dejaba a un niño en la naturaleza y se educaba mucho, ¿no?
Hoy en día, aquí tenemos la niña Pokémon que entiende que su padre entienda su estilo y tal y cual, ¿no? La separación tan brutal que hay entre la realidad y entre la realidad natural que nos origina y el pensamiento, pues es necesario volver, para ser humanos es necesario volver a la naturaleza. Relacionados con un biocentrismo débil, pues podríamos hablar, por ejemplo, de todo el movimiento de la salvaguarda de los océanos que inicia Jacques Cousteau. Podríamos hablar también del movimiento bioregional, ¿no? De la necesidad de que, o la idea de que nuestras necesidades básicas sean cubiertas por nuestros ecosistemas, que no necesitamos, ayer hablamos de turismo y peregrinaciones, ¿no? Que lo que necesitamos es ser locales para vivir de nuestro propio ecosistema, nuestro propio ámbito, ¿no? Paso rápido. El movimiento de liberación animal, ¿no? Vemos aquí, pues, desde esto de enfrentarte a que haya toros o liberar los animales, etc. Aunque haya acciones que pueden ser radicales, incluso violentas, a mi juicio forman parte de las consecuencias de ese biocentrismo, ¿no? Débil. Pues todo lo que es la lucha contra el dolor de los animales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día body shop, ¿no? Se aseguran de que no han hecho daño a ningún animal, lo que tenemos en la Comisión Europea de evitar la estabulación perniciosa para cerdos, vacas, etc. Un proyecto realmente interesante, el cual podemos discutir, el proyecto Gran Simio, que plantea 3 derechos fundamentales para los simios, por proximidad al ser humano: el derecho a la vida, la protección de la libertad individual, la protección de la tortura. Todo esto nos plantea realmente si tiene sentido la concepción de derecho como derecho humano o hay más. Y quizá movimientos que surgen relacionados con un biocentrismo fuerte, pues yo hablaría de las consecuencias de Gaia. Para mí quizá la autora más potente en esto es Lynn Margulis, descubridora, si es que la teoría se ha verificado, la endosimbiosis. Es decir, que hay 2 organismos que a base de estar vivos intercambian genes, y básicamente viene a decir que el ser humano es un pasajero que le toca extinguirse, que el hambre, la destrucción y la catástrofe humana es inevitable, porque no somos más que un pasajero transitorio. Nosotros llevamos unos poquitos años, las bacterias llevan miles de años, y si se puede prescindir de alguien es del ser humano, porque ha sido el último en llegar y el que menos ha hecho por la evolución, y que básicamente sabemos que más tarde o más temprano, como todas las especies han tenido un tiempo de vida y han vivido, han florecido y se han extinguido, pues el destino del ser humano es la extinción, y cuando nos quedemos sin recursos naturales pues nos extinguiremos, y todo eso pues llega a un movimiento. El profesor de termodinámica era miembro de él, y yo cuando le decía que no se había quedado embarazada de segundo dije: pero ¿cuándo pararás de reproducirte? ¿No? Yo entendía sus palabras, y es que él era miembro del movimiento para la extinción voluntaria del ser humano, que es un movimiento no violento, pero que hace un compromiso de no reproducción, ¿no? Que, oye, cuanto antes acabemos con el ser humano, pues mejor, ¿no? Y por último, movimientos relacionados con esta perspectiva de solidaridad. Yo creo que todo lo que hemos ido aprendiendo de Gandhi, ¿no? La fraternidad universal. Lo que me hace ser humano es el trato que tengo hacia los más débiles, sean humanos o no. Petra Kelly, con todo su ecofeminismo y movimiento pacifista verde, Albert Einstein, ¿no? Con toda su teoría de paz. Y yo quisiera volver a centrarme de nuevo en el ámbito al que iba como consecuencia práctica del concepto de solidaridad, la religión. Esta portada me llama mucho la atención porque es el debate cultural que hay en Estados Unidos. ¿Pueden las religiones salvar el medio ambiente? Hoy en día hay todo un debate de reexaminar las religiones desde dentro y desde fuera para ver si estas verdaderamente pueden englobar de un modo concreto el conceptos a mi juicio de solidaridad, que nos permita una solución a la crisis. A mí quizá lo que me gusta de esta perspectiva teocéntrica es lo que dice Hamlet, Shakespeare vía Hamlet, ¿no? Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las cosas que puedes sospechar tu filosofía, ¿no? Esa posibilidad de que haya un mundo, como diríamos, un mundo invisible o trascendente que es capaz de unificar el mundo visible
en una única hipótesis racional, es decir, que toda la racionalidad converja hacia un punto misterioso. Entonces, el primer postulado de religión y ecología que hacen los científicos es decir, bueno, pero las religiones han fracasado. Yo ayer contaba el ejemplo de Sierra Leona, los bosques sagrados precisamente no son un lugar como un culto santo, sino que se ha pervertido las tribus en las que yo he ido y los bosques sagrados solo servían para hacer la oración del clítoris, ¿no? Es decir, las religiones dicen, bueno, hay que reexaminar, hay que ver qué de bueno y malo tienen, dicen, pero verdaderamente lo que es un consenso científico donde se han conservado adecuadamente los recursos naturales es allí donde ha habido una representación, un rito religioso que ha reconocido el valor, porque nada tiene más valor para el ser humano que su cosmología expresada en una religión, y por lo tanto cuando una religión favorece la conservación de la naturaleza se conserva más allá de cualquier medida política. En ese sentido, pues aparece primero en Harvard, luego el Yale, el Foro de Religiones y Ecología, con una revisión de textos que luego pues, se intenta llevar a Naciones Unidas con un intento, en primer lugar, sincrético, ¿no? Es decir, bueno, pues creemos nuevas religiones que nos ayuden a conservar la naturaleza, ¿no? Todo el trabajo que se hizo en Harvard de estudiar las religiones y la ecología. La consecuencia primera que tiene todo este movimiento es decir, pues creemos religiones nuevas, sincréticas, que cojan lo esencial. Pero frente a ese movimiento también hay una serie de científicos que dicen, caramba, es que yo no puedo definir lo sagrado. Lo sagrado no es algo que yo pueda definir, porque si yo lo defino ya no es sagrado, ya me es útil. Lo sagrado tiene que existir más allá de nuestra propia definición y nuestra utilidad. Luego, la única posibilidad que tenemos para que una religión salve la naturaleza es que no sea un inventar lo sagrado, sino una capacidad de percibirlo si existe. Y por lo tanto esto hace revisar un poco, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de religión. Una de las definiciones de la religión más bonita que he visto es la de Van Gogh, ¿no? Dice, religión es mi necesidad de pintar estrellas, ¿no? de que hay una realidad exterior que me configura y de esto pues hablará, ¿no? Pues, todo esto tiene una serie de pasos. Lo primero te asombra, cuando no te asombra requieres un significado, cuando encuentras un significado ves que no las das alturas a lo sagrado, y a ese sagrado le pides respuestas, ¿no? En nuestro ámbito, solo voy a centrar en una religión, toda esta hipótesis se traslada en una concreta, en el mundo occidental, la cristiana. Tengo aquí una frase de Rachel Carson, que no es una persona en este sentido religiosa, pero que a mí me parece fascinante. Dice, hay un hilo común. Detrás de la belleza del espectáculo hay un sentido y significado. Es el carácter esquivo de ese sentido que nos persigue, el que nos envía una y otra vez al mundo natural, en el que se esconde la clave del misterio. El sentido religioso, el sentido del asombro, lo que hace es poner a la razón humana delante, como últimamente, de la realidad, utilizando el asombro como primer vehículo. Esta intuición efectivamente es retomada en el ámbito religioso, es una concepción común. A mí me gusta mucho el Salmo 8, ¿no? Que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, ¿no? Entonces, toda esta explicación, en concreto, una terminología la más próxima a nosotros, pues es decir que la naturaleza es expresión de amor, de verdad, nos ha sido dada, está a nuestra disposición no como disposición de desechos, sino como un don, ¿no? Y el hombre tiene ese deber, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, una frase del catecismo que a mí me impresiona, dice, existe una solidaridad entre todas las criaturas, porque todas tienen el mismo creador, están ordenadas a su gloria. La crisis ecológica pone la necesidad de tener una conversión, ayer lo hablábamos, ¿no? De la necesidad de que los chamanes, en este caso el chamán de la Iglesia Católica, dice, recen por mí porque como yo vaya mal, se nos hunde el chambao ecológico, ¿no? Y luego la necesidad también que ponen las religiones, o Gandhi, o Petra Kelly, de unificar la conservación de la naturaleza con la paz. La conciencia ecológica es un camino de ecumenismo y de diálogo con los demás, ¿no? Y todo eso pues, nos reenvía a las últimas palabras de Francisco, la vocación de custodiar, ¿no? como misión vital, ¿no? Entonces, toda esta síntesis, yo la diría, para mí la solidaridad implica tres vectores. El cuidado, como decía un forestal, el caminar con tiento casi de puntillas, como cuando el hijo entra en la alcoba de la madre dormida, la relación que hay entre paz y don y regalo,
y la solidaridad, el reconocimiento de que estamos todos metidos en esta barca. Como he dicho yo, iba a ir finalizando llevándolas con mi sardina. Esto es lo que yo he aprendido de todo este tránsito, y aquí les dejo pues, los últimos 3 libros que he escrito al respecto, por si alguien tiene interés en seguirlos. Muchas gracias. Cuando se ha dicho que la religión es lo único que puede unificar los problemas ambientales con otro tipo de problemas, pueden ser sociales, económicos, tal, yo creo que se ha cometido un tipo de argumentación que, bueno, sí, no lo digo por ofender, pero se llama falacia ad ignorantiam, que consiste en proponer una solución porque de lo que se conoce, bueno, no se me ocurre nada mejor, por decirlo de una forma simple. Quiero decir, el hecho de que la unidad de destino cree la solidaridad, en mi opinión no es así. Nosotros tenemos, por nuestra naturaleza biológica, condiciones suficientes de sobra para que en nuestra vida pueda haber comportamientos solidarios. De hecho, muchos primates, y no en casos aislados, comprobado científicamente durante mucho tiempo, los primates son capaces de demostrar comportamientos altruistas, ponerse en la piel del otro, son capaces de recibir daño para evitar que otros lo reciban, de pasar hambre para evitar que otros pasen hambre, y no creo que tengan ningún tipo de creencia religiosa ningún primate. Por otra parte, aunque, bueno, como ya dije ayer, me parece muy loable la conservación del medio por parte de las instituciones, creo que debo decir que toda religión, al basarse en cosmovisiones, tiene implicaciones fundamentales en la naturaleza, o la naturaleza en la cosmovisión, y luego la cosmovisión posteriormente, al actuar, tiene implicaciones en la naturaleza. Entonces, como ya dije ayer, el hecho de que una institución religiosa conserve de un modo muy eficaz la naturaleza, en mi opinión no es un requisito, no es una prueba de que sea la solución. En mi opinión, una institución religiosa no puede ser desestabilizada, digamos, por los métodos tradicionales como son la conquista militar, económica, etcétera, etcétera. Entonces, la estabilidad, precisamente, que tiene una institución religiosa prolonga el cuidado de la naturaleza que de por sí la cosmovisión religiosa implica. Estoy casi de acuerdo en mi falacia. Yo, quizá como persona de ingeniero, lo que he ido haciendo es generar mi hipótesis propia. Entonces, yo más que llamarlo falacia o ignorancia, yo diría es la mejor de las hipótesis a la que yo soy capaz de llegar, porque me parece que por honestidad uno tiene que señalar todo lo que ha visto y aquello en lo que piensa. Obviamente lo propongo por honestidad, es decir, creo que es lo que yo he sido capaz de ver. Ahora, me alegra mucho que haya personas que viendo todo este recorrido den un paso más adelante y me dicen, oye Pablo, lo que tú dices está bien, pero yo creo que se supera con esta opción, con esta visión y con esta otra. Entonces, no pretendo
pretendo decir esto tiene que ser así, pero sí entiendo que por lo menos me parecía que era el recorrido que tengo que exponer. En relación a los monos, ahí entramos en consideraciones más antropológicas. Es verdad, los monos, y a mí me encantan los monos, tienen elementos muy humanos, o nosotros tenemos elementos muy monos, por decirlo así. Es decir, que en toda la evolución biológica los rasgos humanos van apareciendo, a mi juicio, según vamos evolucionando. Es decir, un mono es más parecido al ser humano en su comportamiento y por lo tanto en su comportamiento social y en su altruismo a lo que puede ser una hormiga, solo sea por un ADN. Sin que yo quiera hacer, probablemente es verdad, es falso que uno necesite una religión. Estoy de acuerdo contigo y lo he expresado mal. Lo que yo creo que sí sucede es que en ese último paso evolutivo que da el ser humano aparece un elemento de naturaleza cualitativa diferente. Aparece una autoconciencia, una necesidad de definir el yo en relación a todo, una necesidad de comprender el lugar en todo el universo, y aparece, probablemente también lo tienen los animales, un sentido del asombro. El otro día vi un vídeo alucinante de unas vacas asombradas, porque los hombres tocaban trompetas y música, ¿no? Es decir, probablemente los animales se asombren también. Pero el grado con el cual nosotros nos asombramos y nos autointerrogamos sobre nuestra ubicación en el cosmos, es verdad, está mal dicho, no es una religión, pero sí se puede decir, es un sentido del asombro, es un sentido religioso, entendido como un religioso religare, aquel que quiere ligar todo en una única respuesta. Entonces, eso sí que es verdaderamente humano, seas del credo que seas o no tengas ninguno. Lo que sí permanece en el hombre, a diferencia de cualquier animal, es la pregunta. O sea, solo violentamente tú te puedes quitar la pregunta de ti mismo. Es verdad que la religión, como la entendemos hoy en día, es la respuesta a la pregunta, y por lo tanto no es una falacia de ignorancia, es una ignorancia y además una falacia lo que he dicho, porque la religión no es lo que nos hace constitutivamente solidarios. Tienes toda la razón. Creo que lo que nos hace solidarios es que todos nosotros tenemos sentido del asombro y por lo tanto sentido y necesidad de religar las cosas. Es decir, plenamente de acuerdo contigo, no necesitas la respuesta, pero no puedes prescindir de la pregunta. Y la solidaridad surge porque todos tenemos la misma pregunta y la misma necesidad de respuesta. Ahora, yo he querido llegar a concretarla en una respuesta concreta que efectivamente puede tener sus pegas, pero sí me parece que a lo que me quería referir es que la solidaridad se tiene que encarnar en aquello que nos es común, y lo que nos es más común y distintivo es esa autoconciencia que nos exige una unicidad de todo en la respuesta, y que esto sí es mi hipótesis. Creo que esa unicidad no la podemos hallar exclusivamente en una filosofía materialista, sino que uno requiere una razón, y si no tiene razón, una apelación al misterio de la vida. Es decir, pues hay cosas que no sé, incluso misterio como propia ignorancia. Es decir, pues habrá algo de lo cual yo no sé, al no saber no puedo negarlo, pero es una posibilidad de la razón atribuir la unicidad del pensamiento a algo que nos supere, aunque no lo conozcamos en plenitud. Me parece que ahí sigo siendo razonable. Pablo, muchas gracias por esta magnífica ponencia integradora de varias visiones y conceptos. Me ha sido muy ilustradora. Yo a veces pienso que incluso hemos de superar esta visión de creación como naturaleza, ¿no? Y si de lo que estamos hablando realmente es de la vida, tú has hablado de los ciclos vitales, ¿no? Es decir, y si realmente el concepto más profundo de lo que tenemos que custodiar o de lo que tenemos que ser partícipes es no de la naturaleza, sino más allá, es de la vida en general, ¿no? Dios es amor y Dios es amor y dador de vida, ¿no? Ese centrismo a lo mejor no es tanto biocentrismo, es de la vida. Yo creo que ayer Emilio pedía una definición de naturaleza. Mi definición de naturaleza es todo aquello que es
consecuencia, desarrollo y posibilidad de crecimiento del misterio de la vida en el planeta Tierra. Para mí eso es la naturaleza. Es una definición muy discutible, pero es la consecuencia, la continuación y las posibilidades que genera la aparición de algo que es en el universo conocido más o menos único, parece ser, que es la irrupción de un fenómeno que, como decía Schrödinger, ¿no? Hay un libro que se llama ¿Qué es la vida? Y después de 90 páginas preciosas la conclusión es no tengo ni idea. La vida es algo que se desarrolla cumpliendo las leyes de la termodinámica, pero en última instancia es un misterio. Vuelvo otra vez a traer el asco a mi sardina. El hecho de la vida es un misterio y por lo tanto cualquier reducción que haga es hasta cierto punto, no sé si la palabra será irracional o irrazonable, ¿no? Intentar definir la vida, pues no lo sabemos, pero yo creo que la naturaleza es todo aquello que es consecuencia de la expansión y que además permite ese proceso. Pues yo no distingo entre me parece que la naturaleza es la expresión del misterio de la vida en este momento y en su continuidad. Lo digo porque si de toda la realidad del universo el 5% dice es materia, tanto vida tangible, ¿no? Y el resto es energía oscura o intangible, claro, a lo mejor centrándonos más en la vida como concepto amplio y no solo en naturaleza igual a vida o vida igual a naturaleza, abarcaríamos esas entidades no materiales, ¿no? Algunos dirían espirituales, no visibles, intangibles, que intuimos son el 80% del universo, ¿no? No sé si me explico. Es decir, a lo mejor naturaleza es ese 5% material que entendemos que se encarna la vida y nos estamos dejando o no entendemos ese 85%, 95%, el que sea, de entidades intangibles que no podríamos llamar a lo mejor naturaleza, ¿no? en todo el cosmos. ¿Cuáles? Para que yo lo entienda. Pues es que no te lo sé explicar. Es decir, como un científico no te sabe explicar el por qué esa energía oscura que representa el 95% del universo no la sabemos captar, medir, estudiar, trabajar, ¿no? La naturaleza la captamos, la medimos, es material, ¿no? Es la vida material, ¿no? La vida en general a lo mejor abarca otras dimensiones y por tanto a lo mejor el misterio de la vida, cuando nos lo explican, es un misterio, ¿no? Es que realmente sabemos aproximarnos más a la naturaleza, pero no a la vida. Para bien o para mal, yo acoto cosas. Es decir, hay un proverbio misionero que decía, ¿no es? Si quieres comprender lo invisible, cuida lo visible. Es decir, a mí la realidad material, la evolución, la naturaleza, el estar en un bosque y oír los pájaros, me parece tan absolutamente extraordinario, maravilloso, que a lo mejor hay más, pero a mí como ser humano, la realidad física que veo me parece lo suficientemente importante como para ya dedicar mi vida a ello. Es decir, si hay más cosas, no lo sé. Como dice Horacio, hay más cosas en el cielo que en tu filosofía. Yo al final tengo que acotar, para mí la naturaleza es la consecuencia de algo que desconozco, del misterio común que tengo con todo lo que está vivo, y personalmente creo que como ser humano ya solo, siendo plenamente consciente de esa naturaleza real que me lleva a como le pasaba a Thoreau, ¿no? Que cuando tú estás enfrente de algo concreto, pero que es bello, te hace plantearte si tu vida es bella, si tu vida tiene armonía. Sencillamente creo que el contacto con lo que es real y tangible, llevado a su profundidad, como lo hemos visto ayer en las expresiones religiosas, nos hace descubrir dimensiones ocultas nuestras, pero creo que cuando hablamos de conservación de la naturaleza, sencillamente con acotar a lo concreto, tangible, real, sin cerrarnos a la opción
del significado que tiene toda esa realidad, tenemos unas cuantas vidas de trabajo y de plenitud, ¿no? Yo en ese sentido acoto a lo tangible, porque lo tangible me lleva incluso a mi propio universo interior de decir, bueno, ¿cuál tiene que ser mi planteamiento vital? ¿Qué soy? Etcétera, pero me basta con la realidad. Bueno, si os parece, continuamos luego